Gloria a Dios. Qué bueno es gozarse en la presencia de Dios. Qué bueno es estar juntos y en armonía, buscando de su presencia y que su gracia nos llene cada día. Qué bueno es llegar hasta este momento y saber que si estamos en victoria es porque su misericordia ha estado con nosotros. ¿No se merece Él un gran aplauso? Amén. Gloria a Dios. Y mientras yo oraba por la palabra, el Señor me daba esta porción bíblica. Y dice la palabra en San Juan 5:39, y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién da testimonio del Señor? Su palabra. Escudriñémosla. Y en esta noche lo que nosotros hacemos cada miércoles es escudriñar su palabra. Así que algo Dios hoy nos va a dar de su testimonio. Algo Él quiere que nosotros aprendamos. Quita toda distracción, todo pensamiento, todo aquello que quiere estorbar la gracia de Dios en su palabra. Y recibe todo aquello que el Señor tiene. Porque lo que Dios tiene hoy es porque yo lo necesito y porque ustedes también los necesitan. Señor, te damos gracias por ella. Padre, no bendecimos por tu palabra porque ellas son bendecidas. Gracias por ella y prepara nuestros corazones, Señor, para recibir lo que de antemano tú tienes para nosotros. Gracias por el vaso que en este tiempo tú estás usando para bendecir nuestras vidas. Y ayúdanos a escudriñarla y a recibir tu testimonio. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Con nosotros, nuestra amada hija, Yailin. Dios le bendiga, amada iglesia del Señor. Qué privilegio que podamos estar en la casa del Señor en esta noche, que juntos nos podamos gozar en su presencia, que podamos aprender de su palabra. Somos muy privilegiados de que Dios nos haya llamado como hijos de Él. Y ese privilegio debemos de atesorarlo. Amén. Pueden sentarse. Doy gloria a Dios que me da el privilegio esta noche de poder continuar hablando de su palabra. Bueno es Dios. No sé si hay alguno de ustedes que pueda atreverse a decirme brevemente qué hablamos la semana pasada. Encontramos que Salomón tomó el trono por petición de Dios, ya que no era el que iba a tomar el trono y no era, digamos, el favorito de David, pero como fue Dios que lo puso, David puso su clamor en él para que fuera rey. Somos los menos indicados, pero Él es Él para elegir a quienes pone en lugares específicos. El holocausto, también vimos que el holocausto mostraba dedicación a Dios. Okay. A veces confiamos de que obedecemos. También vimos que, Yailin, tú dijiste que a veces nos confiamos de que obedecemos a Dios, pero no es la realidad, porque queremos distorsionar lo que Él nos dice. Tengamos cuidado con lo que nuestras mentes y emociones distorsionan. Recuerda, las mentes y emociones son armas totalmente poderosas, tanto así que ha llegado a distorsionar la palabra de Dios y todo lo que Él es. No vale la pena hacer las cosas para Dios, que a veces nos confundimos cuando estamos haciendo cosas que parecen para Dios, pero no las hacemos en el orden de Dios, ni en honor a Él. Dios ama más la obediencia que el sacrificio. También usted habló de que algo que agradó a Dios de Salomón fue que pudiendo pedir riquezas y mil otras cosas, prefirió pedir sabiduría para gobernar al pueblo que Dios había elegido que él gobernara. Y aunque él cometió el error de, aunque recibió sabiduría y pidió bien, no supo tener sabiduría para poner en orden su propia vida. Es decir, él pidió correctamente, pero en esa sabiduría que tuvo para pedir, no supo aprovechar esa misma sabiduría para ordenar su vida personal. Gloria a Dios. Ana. El reinado de Salomón y la oración de pidiendo sabiduría. En los días de Salomón hubo abundancia de sacrificio
Y dice que aunque Salomón recibió sabiduría divina para gobernar, no pareció tener sabiduría para poner en orden su propia vida. También vimos que nuestra perspectiva sacerdotal dice que adherirse a la fe en el Señor resulta en bendición, pero abandonarle trae maldición a la nación y a nuestras vidas. En el Nuevo Testamento, Cristo se compara con el templo. Cristo promete a los creyentes un templo eterno en Él, que la Nueva Jerusalén no tiene templo porque el mismo Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Gloria a Dios. Ay, dense un aplauso a ese estudiante. Buenos días, así es. Y esta noche, si el tiempo y el Señor nos ayuda, quisiéramos ver brevemente el capítulo 2, 3 y 4, que habla acerca de lo que fue la construcción del templo. Y quisiera iniciar hablando de los propósitos en sí por los cuales fue construido el templo. Recuerden que muchas de estas cosas, algunas las vamos a ver bien resumidas porque las hemos visto, y en otras vamos a hacer hincapié, quizás porque no la vimos, ¿verdad?, de una manera más definida. Pero los propósitos por los cuales el Señor mandó a que el templo fuera hecho fue para ofrecer sacrificios, los sacrificios que ya Dios había dejado en su palabra. Eso fue uno de los propósitos. Para la celebración de las fiestas que se le hacían a Jehová. Eso no se podía quedar, porque el Señor, nuestro Dios, es un Dios también de gozo, como cantábamos ahorita, de alegría. Y Él quería que su pueblo le celebrara fiesta. Y también en ese lugar donde el pueblo podía decir, bueno, ahí es la casa de Jehová, ahí es donde mora Jehová. Y esos fueron parte de los propósitos por el cual el Señor estableció que se levantara un templo. Y quiero leer que dice que es algo importante notar que Salomón no tenía ninguna duda en cuanto a quién era Dios o si de él llegaría a ocupar el lugar que éste estaba edificando. Y lo podemos ver en ese verso 5 y 6, dice la palabra del Señor. Él le dice estas palabras a Hiram, al rey de Tiro, cuando le está pidiendo que pueda... que le hagan un pacto de que le envíe todo lo que él necesita, todas las maderas que él necesita para la construcción del templo, y a la vez le dice, bueno, yo te voy a dar ciertos bienes a esos siervos, y le pide también que le envíe siervos que fueran artífices para que pudieran trabajar en la obra del templo. Ellos eran muy buenos en lo que era la parte de la agricultura, pero ellos estaban entendiendo que le hacía falta también gente, como lo tenía el rey de Tiro, que era Hiram Abí, una persona que estaba preparada para trabajar en todas esas esculturas, en cada uno de esos detalles que el Señor determinó para su templo. Entonces dice el verso 5 y 6, como nuestro Dios es más poderoso que todos los dioses, deseo construirle un templo que sea grandioso. Claro que no es posible hacer un templo para que Él viva allí. Me encanta que Salomón reconoce que aunque va a construir templo al Señor, él sabe de antemano que Dios no puede habitar en casa hecha por hombre. Y dice, hasta el cielo, que es enorme, resulta pequeño para él. Sin embargo, aunque sé que no lo merezco, le construiré un templo para quemar incienso en su honor. O sea, Salomón reconocía que aquel lugar que él iba a construir no era para Jehová quizá habitar, porque sabemos que eso no podía contener al Señor, pero sí él sabía que allí era un lugar que Dios estaba permitiéndole a él por gracia construir para que el pueblo pudiera reunirse a dar honor al Señor, a poder hacer cada una de las cosas que mencionamos anteriormente. Y que bueno, que nosotros podamos también reconocer esa parte y saber que aunque Dios mandó a construir ese templo, aunque Dios en este tiempo nosotros tenemos casa, un lugar donde venimos y nos reunimos, pero saber que Dios no lo contiene en estas cuatro paredes. No hay forma de que estas cuatro paredes puedan contener la grandeza y la gloria de nuestro Dios. Él es Dios grande. Dice él que aún ni siquiera los cielos, dice él, el cielo que es enorme, ni siquiera el cielo podría. Es que es todo lo contrario. El cielo no puede contener a Dios, que Dios contiene, eso está dentro de Dios. Entonces esa es la grandeza del Dios al que nosotros le servimos. Y era impresionante, o para mí es impresionante, el saber que ese Dios tan grande, con tanta grandeza y esplendor, diga que Él no lo contiene un templo hecho por manos de hombre, pero sin embargo diga que Él habita en ti y en mí. ¿Usted puede entender esa comparación? Dice la palabra en el
primer libro de Corintios, la primera de Corintios 3:16, ¿acaso no saben que ustedes son un templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? O sea, yo me ponía a pensar y mi mente se iba y yo decía, wow, o sea, acabamos de leer que no hay lugar que lo pueda contener la grandeza del Señor, pero ese mismo Dios dice que nosotros somos su templo y que Él vive en nosotros. O sea, Él decide habitar en medio de sus hijos, habitar en medio de su pueblo. Y para Él nosotros somos ese templo. Amén. Bueno es Dios que nos da ese privilegio a nosotros de poder ser templo. Que nuestras vidas, nuestro cuerpo y todo nuestro ser pueda ser un lugar donde Él pueda morar. Y qué necesario es que así puedan nuestras vidas estar limpias. Podamos ser ese pueblo santo para que Él pueda habitar en medio de nosotros, para que Él pueda habitar en nosotros. El Señor nos ama y sabemos por la palabra que el Señor ama. Todos nosotros, dice la palabra, que todos somos constituidos pecadores y Dios ama al pecador. Lo que Dios no ama es al pecado y Dios no puede convivir con ese pecado. Entonces por eso nos llama a entrar en santidad, a que nuestras vidas puedan ser limpias, consagradas a Él, para entonces Él convertirnos en esa habitación donde Él pueda morar. Y yo no sé usted, pero yo le pido al Señor que me ayude a no cambiar, que yo sea su morada por nada de este mundo. Que las cosas que puedan llamar nuestra atención, la atención de nuestra carne, para que nosotros esa habitación la cerremos y no le demos espacio al Señor, nosotros podamos quitar, como decía al principio la alabanza, todo eso que sea estorbo, para que Dios habite en medio de nosotros, para que Dios decida habitar en nosotros. Dios lo ha decidido, depende de nosotros darle espacio, abrir esa habitación, limpiar, quitar toda telaraña, quitar todo mueble que pueda estar estorbando, todo lo cojo, todo lo roto, todo lo dañado, para que entonces Él pueda sentarse cómodamente. Imagínese a Dios. Usted no se siente igual cuando usted está en su casa y su casa está llena de desorden. Yo no sé usted, pero yo me estreso. Yo no pienso igual. Cuando yo tengo como que y créanme que me ha tocado, porque cuando uno es mamá, por más que uno quiera, hay que poderle coger el pie para uno poder cogerle como que el orden a la cosa. Pero me ha costado como que, ay Señor, ayúdame, porque en verdad como que me estreso cuando veo demasiado reguero y demasiada cosa en el medio. Imagínense, ¿usted cree que Dios se sentiría bien en un espacio desordenado? En un espacio donde esté sucio, haya telaraña, donde lo que haya sea el rencor por las cosas del pasado, donde haya un mueble que tenga una pata rota de lo que me hicieron antes de ayer, que no lo perdono, donde haya una araña por ahí entretejiendo un nido bien grande, todo lo del pasado que todavía yo no he dejado que Dios entre y pueda limpiar y pueda quitar. Entonces Dios necesita que nosotros podamos acomodar nuestras vidas, acomodar nuestro templo, su templo, para que Él pueda habitar en medio de nosotros. Él se complace en hacerlo. Nuestro trabajo es permitir que esa limpieza entre a nuestras vidas para que Él se pueda sentir cómodo estando en nosotros. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y también dice algo que quiero resaltar del verso anterior, que el primer verso que leíamos ahí en Crónicas, es que el rey Salomón dice, o sea, yo quiero poder construir el templo para quemar incienso en su honor. El incienso en aquellos tiempos era algo que solamente lo hacían los sumos sacerdotes, el quemar incienso. Y esto lo hacían cada mañana cuando encendían las lámparas. Pero qué bueno saber, dice el Salmo 141:2, que el Señor recibe nuestra oración como una ofrenda de incienso. A ti elevo mis manos como una ofrenda en la tarde. Qué bueno saber es que nosotros podemos hoy tener la libertad de elevar incienso grato delante del Señor. Y dice la palabra que ese incienso son nuestras oraciones. Pero yo pensaba y meditaba, esas oraciones que pueden subir delante del Señor como olor grato, que al Señor las recibe, las atesora, las escucha y luego envía respuesta, son oraciones que tienen que llegar, valga la redundancia, allá. Y para llegar allá no pueden tener estorbo. Para que nuestras oraciones puedan llegar como olor grato delante del Señor, créame que si usted y yo vamos a orar delante del Señor y en nuestras vidas hay algo que no está acomodado a la voluntad de Dios, tenemos estorbo para orar delante del Señor. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me ha pasado.
Hay momentos que yo no quiero ni ir a orar porque yo sé que me van a dar mi cocotazo. Yo no sé si a usted le pasa, hay momentos que yo estoy incómoda y quizás tenga la razón, pero yo sé que el Señor me va a decir, perdona, olvida, sigue hacia adelante. Entonces dice que tú no quieres escuchar eso de parte del Señor y tú prefieres no orar, porque tú sabes que lo que tú escuchas de parte del Señor no es lo que tú quieres oír. Pero Dios necesita que todas esas cosas que puedan estorbar nuestras oraciones sean quitadas y nosotros podamos ser sinceros, amados, con el Señor. Él lo conoce todo. Él lo único que necesita es que nosotros nos acerquemos a Él y diga, Señor, tú sabes que yo estoy molesta. Señor, tú sabes que tal cosa me incomodó. Señor, tú sabes que lo que me mandaron a hacer, quizás no es mi corazón no quiere hacerlo, pero ayúdame a ver las cosas como tú quieres que yo la vea. Y el Señor, que conoce todas las cosas, nos va a ayudar y va a permitir que podamos entrar confiadamente delante del trono de su gracia y que entonces nuestras oraciones puedan subir delante de Él como ese olor grato, en el nombre de Jesús. Que nuestras oraciones puedan ser justas delante del Señor, que nuestras oraciones puedan ser conforme a la voluntad de Dios, porque esas son las oraciones que Dios escucha. Dice la palabra, no las que hacemos conforme a nuestra voluntad, sino esas que nosotros nos rendimos nuestra voluntad para que se haga la voluntad del Padre. Amén. Gloria al Señor. Entonces, quiero que veamos algunas cosas con relación al templo que se estuvo construyendo, que se construyó. Y es con cada cosa que Dios determinó del templo, no fue algo como al azar. Simplemente para que se vea bonito, porque que sea grande, porque ay, es el templo de Dios, tiene que ser lindo. No, todo lo que Dios hizo o determinó para el templo fue con un propósito. Y una de esas cosas fue la posición donde Dios colocó el lugar donde Dios colocó el templo. El templo fue construido en el monte Moriah, como dice en nuestro capítulo 3, versículo 1. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David, su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán, Jebuseo. Este lugar Moriah nos enseña importantes lecciones sobre lo que es el sacrificio. O sea, Dios no eligió simplemente que fuera en Moriah, no. Es porque aquello tenía un significado mayor y Dios quería que cada detalle de su templo el pueblo entendiera que los tenía que guiar hacia Él. Y esto era ese lugar donde fue el que fue Moriah, fue el lugar donde Abraham ofreció sacrificio al Señor, donde Dios le dijo a Abraham que fuera a sacrificar a su hijo Isaac. No era cualquier lugar. Recordemos que en el caso de Isaac, quizás nosotros entendemos, sí, Isaac, yo soy de las que digo, él sí llegó, Abraham, a sacrificar a Isaac, sí, porque inmediatamente él dispuso en su corazón a hacer la voluntad de Dios, aunque Dios lo detuvo para no cometer aquel hecho de manera física, ya en su corazón él había matado a su hijo, porque entendía que tenía que obedecer y someterse a lo que Dios le había hecho por encima. Entonces aquel lugar fue un lugar de sacrificio en aquel momento, pero también fue donde se edificó el altar y se ofreció el sacrificio para detener la mano del ángel de Jehová para que no se destruyera la casa, no se destruyera la ciudad de Jerusalén. O sea que aquel lugar simbolizaba sacrificio. Y eso entonces llevaba al pueblo a reconocer que el lugar donde estaba siendo construido el templo tenía que dirigirlo hacia Cristo, al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y yo leí algo que yo no sabía, y es lo que dice abajo, que en el mismo cerro, en las afueras de la ciudad de Jerusalén, es que estaba el Gólgota. Y yo decía, wow, yo no sabía eso, y hasta buscaba una imagen y cosas. Sí, en ese mismo cerro fue donde nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. O sea que aquel lugar que Dios eligió para su templo tenía un significado importante y era sacrificio. El sacrificio que Cristo hizo. Cuando eso todavía Cristo no había venido aquí a la tierra, pero el Señor tenía que guiar al pueblo a que todo lo llevara hacia Él. Amén. Así que eso no lo sabía y lo aprendí en este estudio, de que el Gólgota también estaba cerca o en el mismo cerro donde estaba Moriah. Gloria al Señor.
Otros datos importantes es con relación a la construcción del templo, que seguimos ahí en el capítulo 3. Y dice el versículo 2: y comenzó a edificar en el mes segundo, a los 2 días del mes, en el 4º año de su reinado. O sea, inmediatamente Salomón subió a su reinado, Salomón se puso a trabajar en lo que era la edificación del templo. Pero no dice aquí que no fue hasta el 4º año de su reinado que se empezó a hacer los cimientos de aquel. Y yo decía, ve acá, ¿y qué hizo Salomón en esos otros 3 años y pico? Buscar lo necesario para construir el templo. Porque no se podía empezar a construir el templo sin tener la madera de construir el templo. Y por eso era lo que mencionábamos anteriormente del pacto que hizo con el rey Hiram, para que pudiera llevarle toda la madera que él necesitaba. O sea que Salomón no podía simplemente levantarse una mañana y decir, bueno, hoy empezamos a construir templo a Jehová. Oh, pero ¿y dónde está todo lo que yo necesito? No. Él inmediatamente ascendió al trono. Él se puso a buscar lo necesario para poder construir casa a Jehová. Para que cuando llegara el momento de empezar a edificar, él tuviera a la mano todo lo necesario para esa construcción. Él tuvo que buscar los materiales que necesitaba, tuvo que buscar los obreros que necesitaba, como mencionábamos ahorita, y todo lo necesario para aquella construcción. Dice que David preparó lo necesario para el templo. Recuerden que cuando Salomón subió al templo, David tenía años ya trabajando, que el Señor no le permitió edificarlo, pero David gastó su vida con el anhelo de construir casa al Señor, y sus bienes fueron dedicados a eso. ¿De dónde viene toda esa riqueza que fue utilizada para la construcción del templo? Fue de las muchas conquistas que David tuvo a lo largo de su reinado. O sea, cada guerra que David ganaba, cada botín de las guerras ganadas, de los que él vencía, él atesoraba esos tesoros para construir casa al Señor. No era para enriquecerse a sí mismo, y Dios le dio riquezas por muchas, pero David tenía su enfoque en que él quería darle lo mejor de lo de él para construir casa al Señor. O sea que aunque Salomón continuó buscando lo necesario, cuando Salomón subió al reino, ya Salomón tenía una milla bien ganada de todo lo que David había hecho para la construcción del templo. David no buscaba la gloria de los hombres ni llevarse el crédito de sus victorias. Todo lo puso a la disposición de Dios para que fuera usado para su gloria. Y dice en 1 de Crónicas 29:14, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. De lo recibido, de lo que él había recibido en sus victorias, él le dio al Señor con la mayor disposición de su corazón, porque sabía que todo lo que él tenía, todas sus victorias, todo lo que había ganado, había sido por Jehová, por la mano de Jehová. Entonces él dijo, esto que yo tengo no es mío, es Dios que me lo ha dado, y a su disposición, de lo que él me ha dado, de lo que yo he recibido, eso yo lo pongo a su disposición. Y así, amados, nosotros debemos de hoy decir que todo lo que Dios me ha dado, de eso yo doy, de lo recibido de su mano yo doy. Y muchas veces escuchamos la palabra yo doy y pensamos inmediatamente en lo económico, y sí, va incluido, porque se necesita lo económico para todo lo de la casa del Señor, para la obra de Dios se necesita lo económico. Pero no es solamente eso, amado, porque Dios sabe lo que cada uno de nosotros tiene. Pero no es solamente en la parte económica, es que de lo recibido, de la gracia, de lo que Dios me ha dado, de los dones, los talentos, de todo yo tengo que poner en disposición para el servicio de la obra de Dios. Todo lo que Dios nos ha dado, mire, todo lo que tenemos, yo siempre utilizo mucho ese versículo cuando hablo. Por la gracia del Señor lo hemos recibido. O sea, por su gracia. Nosotros no merecemos nada de lo que nosotros tenemos. Y de su gracia, por su gracia lo hemos recibido. Él solo espera que cada una de esas cosas que tenemos las pongamos a disposición de Él para hacer su voluntad. No solamente aquí en la casa, sino en el medio donde nos rodeamos, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que tú te rodees, que tú pongas tu vida a disposición del Señor para poder ser instrumento útil del Señor en ese lugar.
Eso es lo que Dios busca de cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Entonces, Salomón se esmeró construyendo aquel templo del Señor. Y ahí en los capítulos, como dije, tanto del 2 al 4, vemos la descripción de cada cosa que se hizo en la edificación del templo. Yo quiero que veamos de manera breve un video que nos muestra de forma en imagen, ¿verdad? Lógicamente es un video, cómo era aquel templo. Lo que dice la palabra, pero que lo veamos de manera breve en un video, si me pueden ayudar. Para que veamos el esplendor, porque algunas veces uno lo lee en la palabra y uno se lo imagina, pero, ay sí, ¿verdad? Es bonito, suena bonito. Pero para que veamos cada detalle que Dios tomó en cuenta para construir aquel lugar. No se oye. El cuarto año del reinado de Salomón sobre Israel, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Y la casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo según la anchura de la casa, y su ancho delante de la casa era de 10 codos. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también aposentos junto a las paredes de la casa y a su alrededor, todo lo cual se apoyaba en la casa con vigas de cedro. El aposento de abajo tenía 5 codos de ancho, y el de en medio 6 codos de ancho, y el tercero 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho paredes escalonadas alrededor de la casa para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa, y se subía por una escalera de caracol al aposento de en medio, y de allí al tercero. Y la casa, esto es, la parte delantera interior, tenía 40 codos. Y el lugar santísimo tenía 20 codos de largo, y 20 de ancho, y 20 de altura. E hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Y puso los querubines en medio del lugar santísimo, los cuales tenían extendidas sus alas, de modo que el ala de uno tocaba una pared, y el ala del otro querubín tocaba la otra pared, y las otras 2 alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa. Y talló todas las paredes de la casa alrededor con grabados de figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores, por dentro y por fuera. Recubrió, pues, de oro toda la casa hasta terminarla. Y a la entrada del lugar santísimo hizo puertas de madera de olivo, y el dintel y los postes tenían 5 esquinas. Igualmente hizo para la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo. Y las 2 puertas eran de madera de ciprés, y las 2 hojas de una puerta eran plegadizas, y las 2 hojas de la otra puerta también eran plegadizas. Y talló en ellas querubines y palmeras y botones de flores, y recubrió de oro laminado los grabados. Entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová, el altar de oro y la mesa también de oro, sobre la cual estaban los panes de la proposición, y 5 candeleros de oro purísimo al lado derecho, y otros 5 al lado izquierdo delante del lugar santísimo, con las flores y las lámparas y las tenazas de oro. Y erigió estas columnas en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, y cuando hubo alzado la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. Y puso en las cabezas de las columnas un tallado en forma de lirios, y así se acabó la obra de las columnas. Hizo asimismo un mar de bronce fundido de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo, y su altura era de 5 codos, y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Descansaba sobre 12 bueyes, 3 miraban al norte, y 3 miraban al occidente, y 3 miraban al sur, y 3 miraban al oriente. Sobre esto se apoyaba el mar, y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro. Y el grosor del mar era de un palmo,
y su borde era labrado como el borde de un cáliz de flor de lis, y cabían en él 2000 batos. Hizo también 10 basas de bronce, siendo la longitud de cada basa de 4 codos, y la anchura de 4 codos, y de 3 codos la altura. Y sobre aquellos tableros que estaban entre las molduras había figuras de leones, y de bueyes, y de querubines, y cada basa tenía 4 ruedas de bronce, y la hechura de las ruedas era como la hechura de las ruedas de un carro. Hizo también 10 fuentes de bronce. Cada fuente contenía 40 batos, y asentó una fuente sobre cada una de las 10 basas. Y puso 5 basas al lado derecho de la casa, y las otras 5 al lado izquierdo, y asentó el mar al lado derecho de la casa, hacia el sureste. Así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová. Gloria a Dios. Yo me maravillaba cuando yo veía ese video. Yo decía, wow, miren cuánto detalle, cuánta delicadeza, cuánto el Señor se atrevió a tomarse el tiempo de decir cómo debía de hacer cada cosa en su casa. Nuestro Dios es un Dios de excelencia, amados. Nuestro Dios lo que hace, lo hace bien. Mire, lo que hace, lo hace bien. En tu vida, en mi vida, lo que hace, lo hace bien. Así como Dios construye, se tomó el tiempo de decir cómo se debe construir esa casa. Imagínese usted siendo esa obra. Mire, no importa que usted en un momento se sienta como que derrotado, se sienta como que... pero el Señor lo ve a usted así como ese lugar terminado, ese lugar perfecto. El Señor no nos está viendo como usted y yo nos vemos ahora. Que usted y yo nos vemos como una obra en proceso. Y lo que vemos es todo lo malo muchas veces. ¿Por qué a mí? ¿Por qué eso? ¿Por qué? Y Dios está viendo lo que usted y yo no somos capaces de ver en nuestras vistas tan cortas. Dios no está viendo, así como ese templo terminado, ese templo glorioso, ese lugar espectacular en el que Dios tuvo cuidado para cada detalle. Así Dios nos ve a ti y a mí. Yo me maravillaba cuando yo veía esa imagen, porque uno lo lee y uno medio se lo imagina. Pero yo decía, oye, era un lugar bonito, no era cualquier lugar, era un lugar hermoso. Y todo aquello apuntaba a la gloria de nuestro Señor. No era cualquier cosa, por eso es que tenía que ser así, tan delicado, todo chapado en oro, todo tan de realeza, porque que no significaba cualquier cosa. Estaba hablando de Cristo mismo, aquel lugar. Y el Señor nuestro no es cualquier cosa. Gloria al nombre del Señor. Así que aquel lugar fue construido con toda la delicadeza, con cada persona que Dios reclutó, que le dio gracia, le dio sabiduría, entendimiento en cada una de las áreas que era necesario tenerlo para poder construir aquel lugar. Dios es bueno. Gloria al nombre del Señor. Yo quiero hablarle brevemente de esas columnas. Dentro de los versículos así que hablan acerca del templo, están esas columnas, yo sé que ustedes las vieron en el video, y dice en el capítulo 3, verso 17, y colocó las columnas delante del templo, una a la mano derecha y otra a la izquierda. Y a la de la mano derecha llamó Jaquín y a la de la izquierda Boaz. A mí me llamó mucho la atención porque ven acá, tienen nombre. ¿Quién era? Yo decía al principio, ¿quién era Jaquín y quién es Boaz? Pero investigando, dice que Jaquín significa que Dios se establezca o se haga fuerte. Y Boaz, en él, o sea, en el Señor, está la fortaleza. O sea, que aquellos nombres de aquellas columnas tenían ese significado. Dice, en el caso de Jaquín se nos recalca que Dios establecería su trono por toda la eternidad. O sea, que aquella columna estaba en ese lugar diciendo que el trono del Señor no era durante el tiempo que tuviera erguido ese templo, porque después fue destruido, sino que el trono del Señor era eterno, era perpetuo. Y estaba ahí para recordarle al pueblo esa verdad. Y en la que se llamaba Boaz, dice que traerá fortaleza y le otorgará regocijo al rey. Gloria al nombre del Señor. Estaba ahí para recordar que Dios era, al recordarle al rey que era Dios quien traía fortaleza y regocijo a su vida.
las columnas hacían referencia a las promesas del Padre a su hijo David. Recuerden que el Señor le dijo a David que su reino iba a ser perpetuo. O sea, que siempre iba a haber alguien de su casa reinando. O sea, que aquellas columnas estaban haciendo recordar esa palabra, esa promesa que Dios había dado a David. Gloria al nombre del Señor. Así como esas dos columnas, recordemos que está la promesa de Dios también reposando sobre cada una de nuestras vidas, amados. Dios no se ha olvidado de lo que nos ha prometido. Dios no se ha olvidado de la palabra que nos fue dada. Puede que usted y yo de tiempo en tiempo como que nos lo tengamos que recordar porque se nos olvida lo que Dios ha dicho. Porque como que nuestra vista nos engaña. Cuando no vemos como que lo que Dios ha dicho, como que no lo vemos y simplemente entendemos que no es así. No, Dios no es hombre para mentir, amados hermanos. Y Dios tiene muy presente las promesas que nos ha hecho a cada uno de nosotros como sus hijos. Dios las tiene presente. Más de lo que usted y yo creemos, amados. Más de lo que usted y yo creemos. Dios tiene esas promesas presentes y las va a cumplir. ¿Qué debemos de hacer usted y yo? Creer y no salirnos de ese propósito. Si creemos y permanecemos fiel al Señor, mire, créame que usted va a ver lo prometido. Y si no lo ve, sus ojos naturales, sus generaciones lo han de ver. Pero esas promesas que reposan sobre nosotros en el Señor son sí y amén. Gloria al Señor. Y ya para culminar, brevemente quiero decirles, aunque en el video no lo vimos, también en el versículo 9 del capítulo 4, hace referencia a los atrios. Dice, también hizo el atrio de los sacerdotes, el gran atrio y las portadas del atrio, y cubrió de bronce las puertas de ellas. El atrio de los sacerdotes era el lugar, lógicamente, donde los sacerdotes llevaban a cabo todos los rituales y las ofrendas. Y el gran atrio era una zona amplia y descubierta que rodeaba el templo. Y era la zona que se daba acceso al patio interior y es una figura de la adoración del pueblo al Señor, el lugar donde el pueblo iba a adorar al Señor. Un gran atrio nos hace pensar en un lugar donde hay espacio para todos. Dios no solo pensó en el lugar donde los sacerdotes iban a hacer los sacrificios, Dios pensó en un lugar donde también hubiera espacio para el pueblo. Donde hay espacio para todo. Era grande con el fin de invitar al pueblo de Israel a acercarse al templo, para disfrutar de la presencia de Dios. Es posible que una de las funciones del gran atrio sea la descripción en Isaías 56:7. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Gloria al Señor, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ese espacio donde Dios invitaba al pueblo a adorar al Señor. Ese espacio que Dios abrió, determinó para que el pueblo fuera allí y junto adorar a su nombre. Los atrios no fueron hechos con el fin de excluir y decir, no, tú sí y yo no, porque muchas veces decimos, y es verdad que en Dios hay un orden, pero no fue hecho con eso, con el fin de excluir a personas, sino más bien con la finalidad de establecer un orden en la casa de Dios, porque Dios es un Dios ordenado, y cada cosa que Él decide y que Él hace, la hace en un orden. Los pastores no son los que ponen líderes, es Dios que pone líderes. Pero Dios dirige a los pastores de quiénes son las personas que están ahí como cabeza, porque debe de haber un orden en la casa del Señor. Entonces, muchas veces nosotros violamos o saltamos el orden de las cosas de Dios, pero Dios todo lo ha establecido en un orden para que usted y yo nos dejemos dirigir por ese orden. Dios es un Dios ordenado. Y no es, quiero hacer un paréntesis, nuestros pastores están ahí, pero si Dios ha puesto líderes a su alrededor, amados, Dios le interesa que dentro de ese orden nosotros también vayamos donde esos líderes, nosotros también nos sujetemos a esos líderes que Dios ha puesto. Pasa un síndrome
que muchas veces, si el pastor o la pastora me dice que yo debo de estar ahí, yo corro porque el pastor o la pastora me dijo. Pero muchas veces deshonramos al líder directo que Dios nos ha puesto como cabeza. Ese no es el orden de Dios. Inmediatamente hacemos eso, estamos deshonrando al Señor, estamos quitando su orden, aunque entendamos que si vamos donde los pastores, y vuelvo y digo, son nuestros pastores, pero también Dios ha puesto cabeza, ha puesto líderes. Y si nosotros violamos eso también, pues entonces estamos violando el orden que Dios ha establecido para su casa. Amén. Dios ha dado diferentes responsabilidades y actividades a cada miembro de la iglesia, no con el fin de excluir a nadie del servicio a Dios, sino porque Dios es quien establece el orden en su casa. O sea, que no menosprecie nunca el lugar donde Dios lo ha puesto, amado. Puede ser que sea aquí enfrente o puede ser que sea allá atrás, pero el lugar donde Dios te ha puesto, no lo menosprecie. Es importante dentro del orden que Dios ha establecido para que su iglesia pueda crecer, pueda avanzar, pueda seguir hacia adelante, se puede extender. Entonces no menospreciemos que no porque lo que me toca es limpiar. Mire, yo aprendí muchos años atrás que si lo que me tocaba limpiar era la casa del Señor y yo venía aquí, yo venía incómodo, molesta, yo tenía que venir y presentarme delante del Señor, porque había alguien que se iba a sentar en esa silla que necesitaba que yo estuviera correcta para ordenar esa silla, para que pudiera, cuando viniera el servicio, recibir también de parte del Señor. Entonces no podemos menospreciar las tareas, los servicios que le damos al Señor, porque uno no es más importante que otro por el hecho de que se exhiba y no se exhiba. Son importantes para Dios en el orden que Él ha puesto para que su iglesia pueda crecer. Entonces el lugar donde Dios ha puesto, el ministerio, ¿verdad, Laura? De dirección de culto, tiene la misma importancia. El ministerio de decoración, cada ministerio, cada cosa que Dios ha establecido tiene importancia para Dios. Muchas veces nos afanamos por estar en ministerios que se exhiben. Y muchas veces nos ponemos enemigos del líder o del pastor. Si no me puso, tiene un mes que no me ponen las alabanzas. Pero te dicen que hay un bazar. Gracias, hermano Sandy. Te dicen que hay un bazar porque hay que recaudar fondos para la casa del Señor. Y tú ni por ahí te apareces. Y yo por ahí no me aparezco. No, es que cada cosa para Dios es importante dentro de su orden. Dios no te mira ni te mide porque el servicio que tú das es uno que se exhibe o no se exhibe, o porque tú entiendes que es mejor uno que otro. No, ese no es el orden de Dios. Dios no es así. Así que valoremos y démosle importancia a cada una de las cosas que Dios nos pone en las manos para hacer. Gloria al Señor. Si nosotros recordamos lo que pasó con Coré y la rebelión que hizo Coré contra Moisés y contra Aarón allá en Números, eso pasó porque simplemente Coré no aceptaba el lugar o la posición que Dios le había puesto. Él quería lo que Dios le había dado al hombre de Dios. Y eso es sublevación. No quería ese lugar que no le correspondía. Pero dice la palabra que los hijos de Coré no siguieron a su padre en su rebelión y su descendencia fue la que tuvo la responsabilidad como porteros de la casa de Dios. Yo decía, wow. Usted entenderá que si usted se para allá afuera y él que organiza los motores no es importante. Sí, para Dios es importante. Era importante lo que Dios le había dado a sus hijos de ser porteros en la casa de Dios porque era necesario que hubiera alguien ahí. Entonces dice la palabra en el Salmo 84 que los hijos de Coré decían: escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Es que ahí en el lugar donde Dios me ha puesto, que en ese lugar, ahí es que yo debo de estar. Ahí es que yo prefiero estar. Yo no prefiero irme a lugares de maldad. No, es que yo prefiero someterme a la voluntad del Padre, someterme a la voluntad de la cabeza que Dios me ha puesto. Y en ese lugar es que me conviene estar. Gloria al Señor. Grande es su palabra. ¿Y qué nosotros aprendemos de los hijos de Coré? Que debemos de estar contentos en el lugar que Dios nos ha colocado para servir en ese lugar
y nosotros apartarnos, cuidarnos de no pecar, tratando de ocupar el lugar que Dios le ha dado a alguien más. Amado hermano, valoremos el lugar donde Dios nos ha puesto. No importa que sea un lugar, amada Alicia, que se exhiba, o un lugar que nadie ve, esa oración que nadie ve, pero es el lugar que Dios ha elegido. Entonces, si es donde Dios te ha puesto, valora. No dejes que el enemigo te quite el valor tan grande que tiene lo que tú haces en la casa del Señor. Aunque delante de tus ojos pueda ser pequeño, en el orden de Dios, en el orden que Dios ha establecido, es grande. Amén. Dios te bendiga, amada iglesia. Gloria a Dios. Yo creo que Dios está estableciendo sus bases en este templo. En este templo que Él está formando para cumplir su propósito. Pero que, como decía Yailin hace un momento, primero hay luchas y batallas que hay que tener la victoria. Y no es luchas y batallas que salgamos allá afuera, sino son nuestras propias luchas y nuestras propias batallas de cumplir la palabra de Dios. El Señor decía, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna. Escudriñar las Escrituras, y es lo que Dios ha hecho hoy. Porque en ella, y mientras estaba ahí, el Señor me decía, escudriñen lo que yo hablo, porque en mi palabra está la verdad fidedigna de cada propósito en sus vidas. No de lo que nosotros entendemos que Dios puede hacer en nuestras vidas, sino de lo que Dios tiene para nuestras vidas. No depende de lo que Susi crea, sino de lo que Dios ha establecido. Y todo lo que Dios establece comienza con orden. Dios está moviendo estructuras para que realmente nosotros seamos la mujer y el hombre que Dios quiere. Y qué bueno que se toca ese tema. Honra a la persona que Dios ha puesto delante de ti. Muchas veces queremos cuestionar, y el Señor no nos manda a cuestionar, no solamente en la congregación, perdón, sino también en todas las áreas donde Dios nos pone. Él nos manda a hacer luz. Y para hacer luz, nosotros tenemos que ser gente de orden. Someternos a las autoridades, porque son puestas por Dios. Amén. Dios hoy ha estremecido estructura. Sométete a tu autoridad. Sométete a tu jefe. Sométete a tu esposo o esposa. Amén. Sométete a tus padres. Sométete a tus líderes. ¿Amas al Señor? Ama a la persona que el Señor puso ahí para que tú puedas avanzar hacia el propósito. Y oro que esta palabra la puedas rumiar. Y yo no sé tú, pero yo he aprendido a tomar la palabra para mí. Y ella me ha ayudado a crecer. Toma esta palabra para ti y pídele al Señor que te revele todo lo que Él quiere establecer en tu vida, porque lo que Dios trae es para bendición. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Padre Celestial, porque así como tú levantaste el templo, no a la manera aún de David, que anhelaba hacerte templo a ti, sino a tu manera. Así nosotros queremos, Señor, que con nuestras vidas tú lo hagas. No a nuestras maneras ni nuestros buenos deseos, sino a tu manera. Que cada hombre y mujer
como tú dijiste, vas a estar dentro de nosotros. Nosotros vamos a ser tus templos. Señor, que tú revele todo lo que tiene que quitarse, todo lo que tiene que derribarse en nuestras vidas, mi Dios, para nosotros poder establecer la santidad y tu presencia en nosotros. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque ella habla nuestras vidas, Señor. Y te pido, Padre Celestial, que esta palabra dé fruto para bien a cada uno de los que la hemos oído. Nos vamos a nuestras casas, pero, Señor, sabemos que tú allá también estarás con nosotros. Declaramos el bien y la misericordia para cada uno de los que salen por esa puerta en este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amada iglesia.